a través de Macedonia y Grecia. Después que cesó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y los exhortó, se despidió de ellos y partió para Macedonia. Recorrió aquellas regiones exhortándolos con muchas palabras. Después llegó a Grecia, donde pasó 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, le pusieron acechanzas los judíos y determinó volverse por Macedonia. Lo acompañaban Sópratos, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y los asiáticos Tíquico y Trófimo. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros nos embarcamos en Filipos, después de los ácimos, y a los 5 días los alcanzamos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. En Tróade, a Eutico. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo, que iba a salir el día siguiente, hablaba con ellos y prolongó el discurso hasta medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto en el que estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, sumergido en un sueño profundo. Mientras Pablo alargaba su discurso, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso abajo y fue levantado muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo: «No os turbéis, porque su alma está en él». Subió de nuevo, partió el pan y comió. Habló hasta el alba y se marchó. Al muchacho lo trajeron vivo y se consolaron grandemente. En Mileto. Nosotros, adelantándonos en la nave, fuimos a Aso, donde debíamos recoger a Pablo, pues así lo había dispuesto, yendo él a pie. Así que llegó a Aso. Lo recogimos y fuimos a Mitilene. Seguimos navegando, y al día siguiente nos encontramos a Quío. Al otro día atracamos en Samos. Al siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había resuelto pasar de largo a Efeso, para no perder tiempo en Asia, pues quería darse prisa para encontrarse en Jerusalén el día de Pentecostés, si era posible. Desde Mileto, mandó a Éfeso a llamar a los ancianos de la iglesia. Discurso a los presbíteros de Efeso. Cuando llegaron a él, les dijo: «Vosotros sabéis cómo me porté con vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, en medio de tantas pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Jamás dejé de anunciaros y enseñaros en público, y por las casas todo cuanto os pudiera ser útil, testificando a judíos y griegos la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora he aquí que, encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me va a suceder, conociendo únicamente que el Espíritu Santo me testifica en todas las ciudades que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo no hago ningún caso de mi vida, ni la juzgo estimable, con tal de acabar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de anunciar la buena nueva de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí que yo sé que todos vosotros, entre los que he pasado predicando el reino, no me volveréis a ver. Por lo cual, os testifico en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque jamás dejé de anunciaros todo el plan de Dios. Velad por vosotros mismos, y por todo el rebaño del que el Espíritu Santo os ha constituido como obispos, para apacentar la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre. Yo sé que, después de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñen doctrinas perversas con el fin de arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por lo cual, velad, acordándonos de que durante 3 años no he cesado noche y día de exhortar con lágrimas a cada uno de vosotros, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, al que puede edificar y daros la herencia con todos los santificados. Plata, oro o vestido de nadie he deseado. Vosotros mismos sabéis que estas manos han provisto a mis necesidades y a las de los que andan conmigo. En todo os he mostrado que se debe trabajar así para socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús. Porque Él dijo: «Hay más felicidad en dar que en recibir». Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos rompieron a llorar, se echaron sobre el cuello de Pablo y lo besaron, afligidos sobre todo porque les había dicho que no volverían a verlo,
y lo acompañaron a la nave. De Efeso a Cesarea. Cuando nos arrancamos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Allí encontramos una nave que iba a Fenicia. Subimos a ella y partimos. Al dar vista a Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque allí la nave tenía que dejar la carga. Allí encontramos a los discípulos, permanecimos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Y cuando pasaron aquellos días, partimos. Nos acompañaron todos, con sus mujeres y niños, hasta fuera de la ciudad. Nos pusimos de rodillas en la playa, oramos, nos despedimos mutuamente y subimos a la nave. Ellos volvieron a sus casas. Nosotros, terminando la navegación, fuimos de Tiro a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Predicción de Agabo. Al día siguiente partimos para llegar a Cesarea. Entramos a casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7, y nos quedamos con él. Tenía 4 hijas, que profetizaban. Como permanecimos con él muchos días, bajó de Judea un profeta llamado Agabo, el cual fue a nuestro encuentro, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos, y dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán en Jerusalén los judíos al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos esto, le suplicamos, tanto nosotros como los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces respondió Pablo: ¿Qué hacéis llorando y partiéndome el corazón? Pues yo estoy pronto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no había manera de convencerlo, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo en Jerusalén. Después de unos días, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Fueron también con nosotros algunos discípulos de Cesarea, y nos llevaron a casa de un Mnasón, chipriota, antiguo discípulo, donde debíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos acogieron con alegría. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde se reunieron todos los ancianos. Después de saludarlos, contó una por una las cosas que había hecho Dios entre los gentiles por su ministerio, y ellos, después de escucharlos, glorificaron a Dios y le dijeron: «¿Ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos están llenos de celo por la ley? Pero han oído decir de ti que enseñas la diserción de Moisés a todos los judíos que viven entre gentiles, diciéndoles que no circunciden a los hijos, ni sigan las costumbres. ¿Qué haremos después? Ciertamente no oirán que has venido. Haz, por lo tanto, lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rasuren la cabeza. Así sabrán todos que no es verdad nada de lo que han oído decir de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Por lo que respecta a los gentiles que han creído, les hemos mandado a decir que se debían abstener de los alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de carnes ahogadas. Al día siguiente Pablo tomó consigo a los hombres, se purificó con ellos y entró en el templo, anunciando el término de los días de la purificación, en que sería presentada la ofrenda por cada uno de ellos. Prisión de Pablo. Cuando iban ya a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, habiéndolo visto en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: «Israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que va enseñando por todas partes y a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar. Más aún ha metido a los griegos en el templo y profanado este lugar santo». Habían visto antes, en efecto, a Trófimo de Efeso, con él en la ciudad, y pensaron que Pablo lo había metido en el templo. Entonces toda la ciudad se conmovió, y el pueblo se aglomeró de todas partes. Aprendieron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y enseguida fueron cerradas las puertas. Mientras intentaban matarle, se avisó al tribuno de la cohorte de que toda Jerusalén estaba alborotada, el cual, tomando al instante soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos, y ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de sacudir a Pablo. Se acercó entonces al tribuno, se apoderó de él y ordenó atarlo con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho.
En la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y no logrando saber nada cierto a causa del tumulto, mandó que los llevasen a la fortaleza. Cuando llegó a las escaleras tuvo que ser llevado a cuestas por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque todo el pueblo venía detrás, gritando, «¡Mátale!». Cuando estaban para meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno, «¿Pudo decirte una cosa?». Y él dijo, «¿Sabes griego? ¿Es que no eres tú el egipcio que hace unos días amotinó y condujo al desierto 4000 sicarios?» Dijo Pablo, «Yo soy judío, ciudadano de Tarso, una ciudad no desconocida de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo». El tribuno se lo permitió, y Pablo, puesto en pie sobre las escaleras, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio. Entonces habló en lengua hebrea.